a hablar de las 7 características de la inmadurez. Hay más, pero encontré 7 en este prójimo llamado el rey Saúl. Permítame hacer una introducción simple. La adolescencia es un tiempo donde se adolece, donde un muchacho joven pues siente un dolor, y este dolor pues no le es fácil manejarlo porque él no está seguro todavía. Está saliendo de la niñez hacia la adultez, pero todavía no es adulto. Lo que pasa es que tampoco es un niño, entonces entra en una etapa entre si soy niño, soy adulto, y se adolece. Lo cierto es que a muchos les da la segunda adolescencia, ¿verdad? Eso es cuando ya después de viejos dicen que compran motos y entonces piensan que es porque les da la segunda adolescencia. Lo cierto es que llega un momento después de que pasamos por esa adolescencia donde comenzamos a madurar en teoría. La palabra madurar significa buen juicio, prudencia, cordura, discreción. Y justamente dentro del cristianismo la palabra madurar es alguien preparado para un determinado fin. En el caso del cristiano, alguien bien preparado para enfrentar la vida con las enseñanzas de Jesús. La inmadurez sería lo contrario, que no está preparado aún, que le falta juicio, que le falta prudencia, que le falta sensatez, que no es discreto, que le falta cordura. Por eso el autor de Hebreos nos llama la atención allá en Hebreos capítulo 6, verso 1 de esta manera. Dice: por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, ojo, avancemos hacia la madurez. Ese es el llamado, es un claro llamado, es la expectativa de todo padre con sus hijos, la expectativa del Padre Celestial con nosotros, sus hijos. Y justamente dentro de este concepto de Hebreos, alguien maduro es alguien que no es llevado por cualquier tipo de enseñanza de un lado al otro. Eso de que escuchamos en las redes cualquier cosa y la gente se cuestiona, ¿será cierto? Lea la Biblia y crezca en madurez y se va a dar cuenta. Alguien maduro es alguien que se alimenta solito, que aunque escuche enseñanzas en fin de semana, todos los días va a la palabra y come solito y come verdades profundas de Dios. Es alguien que además enseña a otros, es alguien que aprende con intencionalidad. Aquí solo le aclaro un concepto importante. Cada vez que escuche una enseñanza de este servidor o de cualquier predicador, recuerde lo que dijo Santiago: no seamos oidores olvidadizos. Preste mucha atención a la enseñanza, dele la importancia que la enseñanza debe tener y quite las preocupaciones de su corazón, porque si algo hace perder la buena palabra en el corazón es que nuestra mente está pensando en 1000 cosas a la vez y al final descuida lo que es importante para su vida. Dice la Biblia que Satanás, cuando uno está muy preocupado, viene y te arranca lo que Dios quería sembrar. Entonces, preste atención, dele el valor a la palabra que debe tener. Y número 3, arranque las preocupaciones y anote con un lapicerito ahí en casa, anote la lección que Dios habla a su vida, repítala en el día, coméntesela a sus hijos, escríbala en el Facebook, esa frase, esa palabra, la historia, el versículo, algo que ha tocado su corazón. Es un proceso de aprendizaje, de crecimiento, y además esto lo hace la gente madura, los que no escuchan solo por escuchar, sino aquellos que escuchan porque necesitan crecer, porque anhelan aprender de verdad. Dicho esto, ahora sí, Primera de Corintios capítulo 13 verso 11, ya entramos con Saúl. Dice el apóstol Pablo: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser adulto, dejé las cosas de niño. Hay una etapa en la vida en la que se valía ser inmaduro, una etapa en la vida en donde era natural ser inmaduro, pero esa etapa pasó, y esta etapa en donde ya pasó no deberíamos vivirla ahora ya viejos. Por el contrario, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de razonar, cuando ya somos adultos deberíamos elegir cambiarla, porque el apóstol Pablo dice: yo estas cosas las dejé atrás, tomé la decisión de dejar
dejarlas atrás cuando ya crecí. Significa entonces que yo podría vivir en la vida sin tomar esa decisión. Y cuando no tomo la decisión de dejar atrás estas cosas, voy a estar confinado y esclavizado a vivir en inmadurez el resto de mi vida. La inmadurez es una elección. Resulta que no es una herencia. Es que mi tata, vieras que inmaduro que era. Igual yo también lo soy. No se hereda. La inmadurez se decide. Decidimos alejarnos de conductas de inmadurez y abrazarnos hacia la madurez. En este sentido, por esto hago el llamado a la congruencia. Una persona que se ve hombre, mujer por fuera debería ser hombre por dentro, y en el caso de ella, mujer por dentro. La congruencia: si él se ve hombre por fuera, debería ser hombre por dentro. Si se ve mujer por fuera, debería ser mujer por dentro. No hombre por fuera y niño por dentro. No mujer por fuera y niña por dentro. No debería ser de esa manera. Yo sé que ahora está de moda ser lo que sientes, lo cual es un error contra la biología, contra la naturaleza, contra la genética. Es un horror terrible. No sé, es lo que uno siente. Lo cierto es que a nivel de la madurez parece que igual nos está afectando, porque hay gente ya muy grande por fuera, pero que se sienten niños por dentro, y eso tiene que cambiar. Debemos agarrar a ese chiquillo y hacerlo crecer para llevarlo a la estatura de la persona que se ve por fuera, y esta estatura debe ser medida por la gracia de Jesús. O sea, debe una persona parecerse a Jesús, vivir como Él manda y dejar atrás lo que debe dejar atrás. Le voy a hablar del rey Saúl por varias características. El contexto se encuentra en Primera de Samuel, capítulos del 8 al 12. Si usted es de los que anota, por favor anote esto y ahora lo busca y lee todo lo demás. Yo le voy a leer algunos versículos interesantes. Este es el primero. Primera de Samuel, capítulo 8, versos 4 y 5. Dice lo siguiente: por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Le dijeron: tú has envejecido ya. Samuel era un profeta, y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones. Mire, hay una necedad, una majadería enorme en tratar de convencer a Dios de darnos algo que realmente Dios sabe que no lo necesitamos y que además nos hará daño. Esta es una obstinación del ser humano y todos la hemos vivido. Insistimos a veces en cosas, en conductas, en noviazgos, en proyectos, en puestos, en creencias, hasta en la misma sexualidad, de qué es lo que me conviene, y le decimos a Dios: Señor, comprende de una vez por todas, yo quiero rey para mi vida. Y esto fue lo que pidió el pueblo. Pueblo terco, pueblo majadero, pueblo obstinado, pueblo que de verdad se creía la gran cosota, y por esta razón desafió las normas de Dios. Dios era el rey de ese pueblo, pero ellos no querían más que Dios les estuviera reinando. Ellos querían crear su propia versión de rey. Al final querían a alguien físico, a alguien que los reinara como todos los demás, pero el pueblo de Dios no es como todos los demás, y Dios quería seguirlos liderando Él, pero ellos dijeron: no, queremos a este, porque esto es lo que nos conviene. El Señor les manda a decir con el profeta: ustedes no saben lo que les conviene. Si ustedes eligen rey, vendrá uno que los destruirá, vendrá uno que hará el mal sobre la nación, vendrá uno que tomará decisiones horribles, vendrá uno que les pondrá un yugo sobre sus espaldas. Si ustedes lo eligen así, les irá, porque me están despreciando a mí. Se le parece a las historias conocidas de nuestros países, donde una mayoría termina eligiendo el mal para el pueblo. Es lo mismo, no es diferente. La terquedad llega hasta niveles nacionales, donde se eligen cosas que no convienen al país. Igualmente ocurrió hace muchos años con el pueblo de Dios, porque la gente decía: yo sé lo que más me conviene. Y resulta que el Señor les dijo: ok, me molesta muchísimo esto, castigo vendrá sobre ustedes por causa de tal terquedad. Y ellos tuvieron un arrepentimiento de susto. ¿Sabe cuál es el arrepentimiento de susto? Es ese susto que me da cuando me he jalado una torta, he metido las 2, si no las 4 patotas. Ahí cuando me he equivocado, allí entonces: ay, Señor, ahora sí es cierto, perdón. Pero ¿cómo se demuestra que es de susto? Porque ni bien pasa el susto, vuelven a lo mismo. Prácticamente es: uy, sí, qué mal lo que hicimos, pero
igual queremos rey. Uy, sí, qué mal esto, pero igual lo queremos. Uy, sí, no estuvo bien, pero danos rey. Qué cosa horrible es este arrepentimiento de susto, porque no es real. Continúo. Características de la vida de Saúl. Se encuentra en Primera de Reyes del capítulo 13, todo el capítulo 13. 3 características de él. Tenía 30 años, pero era un hombre inmaduro. Esto quiere decir que la madurez no tiene que ver con edad. Existen jóvenes maduros y existen adultos inmaduros. También hay adultos maduros, por supuesto, y también hay una gran cantidad de jóvenes inmaduros que se creen muy maduros, pero no eran muy maduros porque sus actitudes los evidencian. Lo cierto es que no tiene que ver con edad. Alguien decía una frase que me gustó mucho y la he repetido algunas veces. Envejecer es obligatorio, madurar es opcional. Significa que todos nos hacemos viejos, pero no todos maduraremos en la vida. Y siendo honestos, en algunas áreas somos muy maduros, pero en otras nos cuesta un toque más. Segunda característica de nuestro amigo Saúl es que comenzó a reinar con sus 30 años. Quiere decir que la madurez no tiene que ver con una posición. Existen pastores, gerentes, presidentes, líderes, políticos, de todo tipo de gente con grandes títulos, con grandes carreras, pero inmaduros. La madurez no tiene que ver con una posición, no tiene que ver con un título, así como tampoco tiene que ver con la edad. Y número 3, dice la Biblia que su reinado duró 42 años. Mire, mi edad. No, yo tengo unos más que esos. 42 años. La madurez tampoco tiene que ver con cuántos años estuviste en un puesto o con cuántos años fuiste el líder de A o de B situación. Resulta que ahí se adquiere experiencia, pero no necesariamente madurez. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué le pasó a este hombre que ya tenía 30, que era un rey y que además reinó tanto tiempo? Pues que decidió seguir viviendo en las actitudes de la inmadurez, y cada una de ellas les trajo un problema serio en realidad. Voy con la primera. La primera característica de la inmadurez es la arrogancia, el orgullo. Y ahí mi amiga Fer va a ir poniendo siempre los cintillos. Es todo un éxito esta chica, hija de estos 2 muchachos, ¿verdad? La arrogancia, el orgullo, lo dice así Primera de Samuel capítulo 13 versos 2 y versos 4, el 4, perdón. Fue el hijo de Saúl, Jonatán, quien atacó y destruyó la guarnición de los filisteos. Sin embargo, fue el rey Saúl quien se acreditó el triunfo. Mire, la inmadurez, el orgullo, la arrogancia, robarse el crédito por los logros de otros, no celebrar los triunfos de otros. El arrogante critica a otros, pero olvida que el verdadero carácter se forja cuando soy autocrítico. Debemos tener la actitud del salmista: líbrame de los errores que me son ocultos. Hablaba una vez con una persona, amiga mía, y yo le preguntaba: ¿vos has notado en tu vida algún rasgo de orgullo? Y me decía: vieras que me he revisado y no es que no podamos encontrar, pero vieras qué señora más orgullosa, ¿verdad? Entonces yo le decía: en serio, mi pregunta era para hacerle ver de verdad aquellas cosas que ella por demás tenía que haber conocido hace tiempo, porque todo el mundo la conocía como la antipática, arrogante y pedante y petulante. Entonces yo hablé con ella tratando de ser empático y le dije: ¿vos te has descubierto alguna de estas actitudes? Esperando que en el fondo me dijera: ay, pastor, ¿cómo me cuesta eso del orgullo? Pero no me dijo eso. Me dijo: si algo estoy segura es que no tengo ni pizca de orgullo. Y mire que es curioso, ¿no? Porque el orgulloso es el único que no se ve el orgullo. Resulta que el orgulloso a veces ni cuenta se da el orgulloso que es. Y este hombre Saúl, con sus actitudes de prepotencia, de arrogancia, de desacreditar a todos los demás, lo que está diciendo es: soy mejor, hablo mejor, digo las cosas mejor. Mire hasta lo que hace en Primera de Samuel 15 verso 12. Por la mañana, ojo, se levantó y fue a encontrarse con Saúl, pero le dijeron, estamos hablando del profeta Samuel: Saúl se fue a Carmel y ahí se levantó un monumento, y luego dio una vuelta y continuó a Gilgal.
Ya hay que estar muy mal de la cabeza, ¿verdad? Para andarse haciendo monumentos, para andarse haciendo estatuas de uno mismo, pero resulta que a veces hablamos y nos hacemos monumentos con nuestras palabras. A veces decimos y nos hacemos monumentos con lo que hacemos en el hogar. Y a veces hablamos y con tanta arrogancia, con tanta jactancia. No tiene nada de malo decir lo que hacemos, pero cuando ya raya en la arrogancia, sí. Cuando ya nos creamos monumentos de lo buena madre que soy abnegada, lo buen pastor que soy, lo buen líder. Es que cuando yo enseño, mire, la gente sí que se transforma. Voy a darles un mensaje. Escuchado hasta cosas como estas. El mensaje que usted está a punto de escuchar va a transformar su vida, su alma, aleluya. Digo yo, wow. Mire, parece que le robaron el puesto a Jesús. El único que puede transformar es Jesús. Uno solamente es el burrito que lleva el mensaje, pero quien transforma la palabra es Él. Si fuera por uno, este mundo hubiera cambiado hace tiempo, créame. No es uno, es Dios quien transforma. Lo cierto es que a veces nuestras palabras nos delatan y comenzamos a hacer monumentos de nosotros mismos, de lo bueno que somos, de lo grande que somos, de las cosas que logramos, de lo buen esposo que somos, de lo buen padre que somos, de lo lindo que hablamos, de lo bien que trabajamos. Y cuidado si el monumento no está creado ya, hay que ir a botarlo en realidad. Corintios nos dice lo siguiente, Pablo a los Corintios, primera de Corintios 4:7, ¿quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Le hablo a creyentes. Claramente no estoy hablando de personalidades que se basan su vida en el orgullo y en la arrogancia, que basan su vida en el aplauso. No estoy hablando de ellos. Entrevistaban a Cristiano Ronaldo, el jugador de fútbol ese que juega como yo. Y resulta que como yo hubiera querido, y este hombre lo entrevistan y en medio de la entrevista le pregunta, oiga, ¿por qué usted es tan orgulloso? Esa fue la pregunta. Él no esperaba esa pregunta, pero tuvo una respuesta. Cuando le preguntan por qué es tan orgulloso, él sonríe y dice, seguro porque soy millonario, porque soy guapo y porque soy el mejor jugador del mundo. Gracias. Y se fue. Qué tipo más arrogante, oiga. Pero al mismo tiempo ya dijo algo que era cierto, un muy buen jugador, es millonario, ya lo de guapo lo dirán ustedes, yo no, gracias. Lo cierto es que me doy cuenta, en serio, me doy cuenta que esta arrogancia se manifiesta en cualquier rincón del mundo. Entre creyentes no. Los creyentes debemos parecernos a Jesús. Nuestro norte es Jesús, no es la arrogancia. Nuestro norte no es el orgullo. Y se lo digo sencillo porque el orgullo es el pecado más detestable. Es la cuna donde el diablo se autochineó. El orgullo convierte seres humanos en grandes monstruos. El orgullo es capaz de hacernos ciegos a nosotros mismos. El orgullo a nuestros errores es la actitud perfecta para vivir lejos de Dios, de sus propósitos. Por orgullo, reyes como Nabucodonosor terminó loco e indigente. Romanos 12, verso 3, lo dice Pablo. Nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener. Ni muy ni tan. O sea, cuando a uno le dan un elogio, pues ni muy ni tan. Sea honesto con quien es usted. Gracias, gloria a Dios, qué bonito. Pues sí, ahí vamos, ¿verdad? Ahí vamos. Yo vacilo mucho porque a mí me gusta mucho cantar y mucha gente me vacila por eso, y los pastores de la Fava también me vacilan por eso. Lo cierto es que no me importa. Yo sé que me entono, ahí me gusta cantar, pero sé que hay otros que cantan muy bien como Johan. Entonces ni muy ni tan. Tampoco soy el cohete destartalado, ahí me entono, pero tampoco soy Johan o Julio, que tienen un don para cantar. Entonces hay que ser honesto con lo que uno tiene y no tener un concepto más alto que el que uno debería tener, porque quien de verdad sabe quién es uno es Dios. Y delante de Él no puede uno andar jactándose, y delante de los demás no puede uno andar jactándose. Hay un principio bellísimo y es siempre mire a los demás como superiores a usted. Siempre mire a los demás como superiores a usted. Siempre dé honra a los demás, mire a los demás. Aún el que duerme debajo de unos cartones, no por eso es menos persona. Aún el que piensa diferente a usted. Yo tengo amigos que piensan diferente a mí en cuanto a las posturas claras del aborto, del homosexualismo, en cuanto a un montón de cosas que andan de moda. Pensamos diferente, pero yo tengo un respeto profundo por el ser humano.
Ahora, que pensemos diferente es otra cosa, ¿verdad? Pero yo respeto a la gente, aún a los que están en posiciones muy altas, aquel que está en la calle pidiendo, son seres humanos. Algunos perdieron su dignidad en el camino, pero siguen siendo seres humanos, a los cuales hay que respetar, a los cuales hay que amar, siempre. Eso nos enseña la Biblia y esto nos da grandeza. Pero una persona que es capaz de mirar por el rabo del ojo a otra persona, que es capaz de mirarlo con ojos de agrandado cuidado, es una actitud de inmadurez. Falta trabajo en ese corazón. Segunda característica de la persona que vive con la inmadurez es que es tempestivo. La palabra tempestivo viene de tempestad, que donde llega provoca una tempestad, desenfoca a todo el mundo. Y esto era nuestro amigo Saúl. Primera de Samuel capítulo 13 verso 5 en adelante dice la Biblia, y le leo la frase que aparece allí en medio de ese versículo: todo el ejército que lo acompañaba temblaba de miedo. Es que cuando llega todo el mundo se asusta. Es que cuando llega todo el mundo se esconde. No sé si le ha pasado en el hogar, que hay momentos donde uno anda muy de pocas pulgas, de pocas sonrisas. Llega y todo el mundo vuelven a verse. Mira, ya llegó, ahora sí, run, ¿verdad? Corran, escapen, huyan porque llegó. Esto pasaba con Saúl. Todo el mundo estaba en paz comiendo papitas Pringles, tomando ahí un fresco sin azúcar. Y un momento llegaba Saúl y todo el mundo: corran, llegó Saúl, algo va a hacer, algo va a decir. Porque así son los impulsivos, los desenfocados. Sabe que sus decisiones provocan crisis, pero no les preocupan ni les importan. Vive en adulterio, pero no les preocupa ni les importa. Toma lo que no es suyo, pero no les preocupa. Vive en desequilibrio sexual, como lo hablábamos anoche, pero no le preocupa. Ya ni se arrepiente. Miente y juzga y calumnia y denigra y maltrata, pero ya no importa. Aplica a gobernantes, aplica a líderes religiosos. Ya vive desenfocado. Y recuerde, este tipo de pecados nunca son de carácter individual. El que es tempestivo arrasa con toda la gente que tiene a la par. No sé quién ha tenido, es más, póngalo ahí si puede, no ponga el nombre, ¿verdad? Y si está con él trabajando todavía menos. Pero si usted tuvo en el pasado algún jefe tempestivo, o conoció alguna esposa tempestiva, o algún esposo tempestivo, hay que preguntarle a Hernán para ver si lleva. Y allí póngalo, mire, yo sé lo que es que llegaba y todo se alteraba como Joaquín antes, ¿verdad? Antes de conocer a Cristo. Ahora no, ahora Joaquín es de los que trae calma y bonanza al hogar. ¿Verdad, Rosy? Más o menos. No, dijo que sí. Yo vi que dijo que sí. Ya hice un pleito matrimonial acá. Lo irónico es que la misión de este rey Saúl era liderar con sabiduría, no era turbar al pueblo. La misión de todo rey, por lo menos a lo largo y ancho de la escritura, era que cuando Dios ponía reyes sobre la tierra, lideraran con sabiduría, con su sabiduría al pueblo, no que vinieran a turbar al pueblo. Y hablo de que históricamente en las naciones reyes turban a sus pueblos, históricamente. Y muchos con la corrupción horrible andan destruyendo a los pueblos. Esto es una señal inequívoca de inmadurez, aunque tengan 1000 títulos universitarios. Porque el título no te da madurez, te da conocimiento. Uno elige la madurez. Número 3. Una de las más comunes de la inmadurez, creo que en esta algunos de nosotros, pues creo que sí es muy clara en algunos de nosotros, no voy a decir en muchos, no sé usted, yo sé que en mí, por lo menos esto sí ocurre de esta manera, por lo menos en mí. Número 3, la impaciencia. Señal de inmadurez y además señal de que no pasamos mucho posiblemente con el Espíritu Santo, porque el fruto del Espíritu es la paciencia. Cuidado, la impaciencia, o que pasamos con él pero impacientemente oramos hasta impaciente. Padre, aquí vengo, Señor, ayúdame, bendíceme, sáname, Señor, límpiame, levántate y haz milagros, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Y está la impaciencia que ni siquiera esperamos a escuchar la voz de Dios, que ni siquiera esperamos a tener un tiempo callado de quietud para recibir de él consejo. Dice Primera de Samuel capítulo 13 verso 8: allí estuvo Saúl esperando 7 días.
según el plazo que le indicó Samuel, pero Samuel no llegaba. Y como los soldados comenzaron a desbandarse, había una guerra que tenían que enfrentar, Saúl dijo: tráigame el holocausto, los sacrificios de comunión. Y él mismo ofreció el holocausto. Gravísimo, porque ofrecer el sacrificio era una tarea del profeta, no del rey. Era Samuel quien debía hacer esa tarea, y fue Samuel quien le dijo: espera. Y en los tiempos de espera lo que hay que hacer es esperar. Los tiempos de espera se llaman de espera para que usted y yo esperemos, no para que hagamos algo más, no para que le ayudemos a Dios, no para que tomemos decisiones alocadas, como le pasó a este hombre, porque la impaciencia genera desobediencia. El inmaduro no se sujeta a autoridades. Con la impaciencia, al final no es tanto la angustia que me genera la impaciencia, sino las decisiones que yo podría tomar. El impaciente suele actuar en el momento equivocado, toma decisiones equivocadas y logra resultados equivocados que siempre traen dolorosas y equivocadas consecuencias. ¿Por qué pasan cosas como estas? Por impaciencia. El impaciente suele hacer cosas que no le corresponden y que Dios no le ha mandado hacer: comprar, casarse, proyectos. Recuerde el capullo: en el tiempo correcto. Hay un tiempo correcto para todo. Y la impaciencia podría terminar con planes bellísimos tirados por la borda, porque decidimos hacerlos antes de tiempo, porque decidimos no ver la señal que decía alto, porque decidimos ignorar el semáforo en rojo y dijimos: aunque ahí dice pare, yo paso. ¿Y qué pasa? Que justamente lo que le pasó a este hombre Saúl, que fue arrancado del reinado y quedó como el rey más inmaduro que yo haya conocido, por lo menos en la historia bíblica. Dice la palabra en el Salmo 37 y versículo 7: guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. Cuando Dios te ha dicho espera, espere. Y usted me podría decir: ay, pastor, pero es que a mí no me lo ha dicho. A veces las condiciones mismas te lo están diciendo de parte de Dios. Espera significa espera. Cuando algo se traba muchísimo, espera. Alguna vez se lo enseñé de un hombre que lo había predicado. Yo que creo que todos somos el resultado de enseñanzas de muchos. Yo he escuchado a tanta gente, a veces recuerdo quién fue, a veces no. Pero este hombre decía que cuando usted tenga dudas acerca de cuál es la respuesta del cielo, que se acuerde del semáforo. ¿Lo recuerda? ¿Qué es el semáforo? Que usted va a tomar una decisión y todo se traba y todo se entorpece una y otra vez. Semáforo en rojo. No pase. No pase. Pero si usted va a tomar una decisión y algunas cosas salen bien, otras más o menos bien, bueno, quizá hay un semáforo amarillo que le está diciendo pase, pero con precaución. Vaya despacito, amado, despacito. Pero si usted comienza, ora a Dios, clama a Dios y va a tomar decisiones y las puertas se abren y todo fluye un momento, quizás es Dios diciéndote: adelante, ahí estoy yo, está mi bendición, voy delante tuyo. Entonces creo que es una buena oportunidad para preguntarnos, de todas las cosas que estamos haciendo, de todos los proyectos que tenemos, ¿cuál sentimos del cielo que avanza y cuál sentimos que se ha trabado una y otra vez? Entonces allí entendamos, quizá Dios nos está llamando a la paciencia, a la paciencia. Número 4, le dije que son 7. Le repaso las primeras 3 para que nos queden ahí en el corazón. Yo sé que usted ya las está notando ahí en la casa. Alguna de ellas, por favor, anótela. La inmadurez es arrogante, es orgullosa. La inmadurez es tempestiva, desenfoca a todo mundo. La inmadurez es impaciente, no sabe esperar o no quiere esperar los tiempos de Dios porque cree que sus tiempos son mejores. Número 4, la desobediencia claramente es una señal de impaciencia. La persona impaciente además es desobediente y es un irrespetuoso a la autoridad. La Biblia lo llama necio. Alguien inmaduro no solamente comete los mismos graves errores, sino que reincide siempre en lo mismo, porque no quiere aprender de sus errores, porque en el fondo siente que no comete tantos errores. Primera de Samuel capítulo 13, versos 11 y 14.
Samuel le reclamó a Saúl, recuerda que hizo lo que no debía. ¿Qué has hecho? Y Saúl le respondió, bueno, es que como vi que la gente se desbandaba, que usted no llegaba y que los filisteos se habían juntado en Micmas, pensé, ya están por atacarme en Gilgal y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor, entonces me atreví a ofrecer el holocausto. Y él le responde, qué necio que eres. Iba a decir otra palabra, pero insensato, sin sesos. Qué jupón que eres, qué terco que eres. Tenías que esperar. Y lo más chistoso es que este hombre, Saúl, tiene algunos argumentos interesantes, porque la gente que suele ser desobediente y respetuosa se llena de argumentos para justificar sus conductas. Vea, la culpa era de la gente que comenzó a desbandarse. Vea, la culpa era de los filisteos que ya estaban listos para pelear. Vea, la culpa era suya porque usted no llegaba, entonces tuve que tomar una decisión. Entonces, esta es la irresponsabilidad. Como Adán, cuando le preguntan, Adán, ¿qué hiciste? Y Adán dice, voy a explicarle, es que no he entendido de qué se trata esto. Vea, Señor, voy a explicarte muy bien porque tal vez no quedó muy claro, pero aquí el problema real lo tiene la mujer. Es esa mujer que tú me diste, es más, perdón, pero el problema lo tiene usted. Usted fue el que me la dio así. O sea, mire, ya ni modo, ¿verdad? Usted me la hubiera dado buena, bonita, pura vida. Yo no tengo problema, pero si algo me hizo fallar fue que usted me la dio chueca. Si usted me la da completita, yo no fallo. Dice la Biblia en Proverbios que el hombre necio, después de tomar malas decisiones, va y culpa a Dios. ¿Le ha pasado? Señor, mira esta relación en la que estoy. Pero usted fue la que eligió. Usted fue el que escogió. Mire, Dios mío, muchas de nuestras malas decisiones a veces culpamos a Dios, no todas. Hay otras situaciones que nos ocurren. Lo cierto es que el necio es argumentador, el necio es atrevido. Por eso me atreví a hacer lo que no convenía. Para algunos la necedad es una religión. La gran mayoría de personas que carecimos de hogares funcionales terminamos por herencia, llamamos nosotros, y respetando todo aquello que simbolice autoridad y desafiando la autoridad, porque como nunca la tuve clara en casa, ahora la desafío. El necio no aprende ni con castigo. Resulta que a este hombre Saúl, Dios le dice, te arrancaré tu reino, y ni aún así. Dice la palabra en Primera de Samuel, capítulo 15, verso 10, en Reina Valera 60 lo dice así. La palabra del Señor vino a Samuel y en el verso 11, me pesa haber puesto a Saúl como rey. Qué duro, ¿no? Porque se aparta de mí, porque no cumple mis palabras. Me pesa haberlo hecho rey. Y entonces hay una claridad de esto. Hay una claridad. Porque nosotros en la vida podemos pasar haciendo muchos sacrificios, pero resulta que cada sacrificio que hacemos debemos pesarlo a la luz de la obediencia. No es el sacrificio, es la obediencia lo que Dios valida, lo que Dios valora. Ahora, en primer lugar, es la obediencia. El sacrificio posiblemente llegue después. Dice Primera de Samuel 15:22, Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? Una pregunta retórica. Ahí tiene la respuesta. Que se le ofrezcan holocaustos y se hagan un montón de sacrificios por él, o que se obedezca a lo que él dice. No es una pregunta de marque con X, es una pregunta que tiene la respuesta y la da. El obedecer vale más que tantos sacrificios. Vale más que tantos sacrificios. Y justamente la desobediencia va a engendrar dolor, porque la persona escucha el consejo, pero es como si no lo escuchara. Y en el fondo cree que sus acciones están libres de consecuencias. Y lo más grave es que piensa que está haciendo la voluntad de Dios. Cuando le preguntan a Saúl, Saúl, ¿qué has hecho? Y él dice, yo obedecí. Yo sí hice lo que Dios me mandó a hacer. No, es que Dios te dijo que destruyeras a todo el pueblo y no dejaras nada con vida. Sí, pero yo le hice caso. Y aún me traje a este rey y me traje estas vaquitas, mire qué lindas que están. O sea, ¿cómo la va uno a matar? Se imagina la carne que sale. Además va a ser uno un holocausto al Señor. Pero Dios te dijo que destruyeras todo. Este pueblo quiso eliminar al pueblo de Dios. En estas guerras así era. Y aún Saúl dice, sí, yo entiendo, pero yo no fue que no fui obediente. Yo lo hice pero a mi manera. Desobediencia es cuando usted hace las cosas a la manera suya y no a la manera de Dios. No se engañe. Hacer las cosas a mi manera y no a la de Dios es desobediencia. Lo hice, pero a mi manera, y terminé haciendo algo diferente de lo que Dios me mandó a hacer. Y terminé con una conducta diferente de la que Dios quería. Eso es desobediencia.
por más que lo adornemos. Y lo más interesante es que el necio desobediente es capaz de tratar de convencer a Dios de que es Dios quien se equivoca. Grave. 5. Una persona con inmadurez suele ser incongruente, fluctuante. Primera de Samuel 14:24, los israelitas desfallecían de hambre, pues Saúl había puesto al ejército bajo este juramento: maldito el que coma algo antes del anochecer, antes de que pueda vengarme de mis enemigos. Miren, no había ganado esa batalla y el hombre puso a todo el mundo en ayuno, ¿verdad? En una batalla, en una guerra, ya era de noche, ellos no habían comido absolutamente nada, estaban muertos de hambre y este hombre dio una maldición: aquel que coma algo lo vamos a matar. ¿Se imagina qué crueldad para el ejército? Lo que ocupaban eran alimento para estar fuertes y pelear, pero los dejó sin alimento. Y aparece su hijo Jonatán, valiente guerrero que no había escuchado ese juramento, seguramente lo hubiese respetado. Y este Jonatán pues rescató al pueblo, era el que daba la cara por el pueblo, amigo del rey David. Este no estaba loco como su papá. Y este Jonatán fue y comió. Ahora, miren qué curioso, porque ¿por qué le digo que es incongruente Saúl? Porque resulta que cuando él fue desobediente, ahí sí, no, mira, yo no fui desobediente jamás, ¿cómo se les ocurre? Pero cuando fue su hijo desobediente sin saber lo que él había dicho, ahí dijo: fue mi hijo, ok, mátenlo. ¿Qué clase de mente tiene este hombre que manda a matar a su propio hijo? Es incongruente, para unas cosas tan recto y para otras tan torcido, para unas cosas tan firme y para otras tan liviano. Claro, cuando le convenía a él era súper liviano, pero cuando se trataba de juzgar a otro era súper firme. Cuidado, no sé si le ha ocurrido, a mí me ha ocurrido alguna vez en la vida, donde uno juzga la actitud de alguien súper firme, pero cuando es uno pide que le tengan misericordia, ¿verdad? Cuando es uno el que se equivoca, no, es que yo en serio fallé, no porque me haya equivocado como los demás, porque siempre las fallas de uno parece que son menos severas que las de los demás sí fallan feo. Pero yo no, o sea, mi pecado no es tan grave. Cuidado, porque sí, son iguales. Erramos al blanco, fallamos todos por igual. Pero hay una incongruencia de vida en la persona inmadura. Suele juzgar con dureza a otro, pero suele tener mucha liviandad consigo mismo. Hay mucha dureza a veces en el corazón de alguien que es así. Decían por ahí los especialistas que cuando usted ve a una persona dándole mucho siempre a un mismo tema y a un mismo tema y a un mismo tema, cuidado, y esa persona no está viviendo algo similar. O en alguna dirección, algún problema de su vida que no ha solucionado. Cuidado, dije lo mismo. 2 más, número 6. Señal de inmadurez: vivir de la apariencia. Primera de Samuel capítulo 15 verso 30. Ya cae en cuenta Saúl, pero se arrepiente de susto y dice: he pecado, es cierto, pero te pido, dice la palabra, Primera de Samuel 15:30, se aparece allí, pero te pido que por ahora me sigas reconociendo ante los ancianos de mi pueblo y ante todo Israel. Mire qué falso arrepentimiento. Sí, he pecado, pero por favor que nadie se dé cuenta que ya Dios me quitó. En lugar de clamar a Dios: Señor, no me quites, Señor, ahora sí lo voy a hacer bien, Señor, de verdad estoy arrepentido. No le importó Dios. Uy, sí he pecado, pero porfa, diríamos ahora porfis, no le diga nada a la gente para que me sigan reconociendo como rey. Es raro, o sea, ya lo habían quitado, que era la historia: vivir de la apariencia, vivir del que dirán, vivir de lo que doy a entender aunque no lo sea por dentro. Está más interesado en lo que piense la gente que en lo que sabe Dios. ¿Saben por qué? Hay una razón, y una razón es clara. Este Saúl ya no estaba siendo dirigido por el Espíritu Santo, estaba siendo dirigido por un demonio. Dice Primera de Samuel capítulo 16 verso 14: el Espíritu del Señor se apartó de Saúl, y en su lugar el Señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara. O sea, algún espíritu lo controla uno, ¿verdad? En este caso, o es el Espíritu de Dios o es otro. Y acá en el caso de Saúl, quien le controlaba era un espíritu maligno. Tanto que ocupaba que David le tocara un arpa para que él se le fueran los pisuicas. ¿Se da usted cuenta qué delicado? Una persona en inmadurez vive de la apariencia porque lamentablemente no tiene algo bueno que mostrar por dentro. Le falta el Espíritu de Dios en su corazón.
Y es una de las cosas por las cuales hay que orar siempre. Padre, que mi terquedad no llegue a este punto. Encuentro una historia como estas en el rey Saúl. Encuentro la misma historia en Sansón, que ya cuando él quiso otra vez intentarlo, ya el espíritu se había apartado de Sansón. Encuentro al rey David diciendo: Señor, no alejes de mí tu Santo Espíritu. Todo es Antiguo Testamento, claro está. Pero encuentro en algún momento que la terquedad humana puede ser tan grande que obstaculicen la obra del Espíritu Santo en la vida, en sus vidas, o yo en mi vida. No debemos vivir de la apariencia. Hablábamos con Serafín Contreras el jueves acerca de los traumas, y uno de los consejos finales fue simple: si usted ha sufrido traumas y no los ha trabajado, trabájelos. Si usted ha sufrido golpes en la familia y no los ha trabajado, si ha sufrido desastres familiares y no los ha trabajado, trabájelos, porque los guardamos y pensamos que ya pasó, hasta el día de mañana nos casamos y luego brinca la liebre por algún lugar. No permita que esas cosas del pasado ocupen su presente. ¿Cómo se hace? Hable con alguien, sáquelos a la luz, llore, confiéselos, diga, cuente las conductas en las que está atrapado, hágase acompañar de alguien, de algún amigo, pero ya no viva más en apariencia. Por el contrario, seamos honestos con nosotros y seamos honestos con alguien más, porque Dios dejó a su pueblo para que nos acompañaran siempre. Aquí le dejo el correo: consejería@vas.cr, info@vas.cr. Llámenos, saque consejo. Si está viviendo alguna adicción, llámenos. Igualmente trabajamos con personas en adicción. Y mire, llámenos de verdad. Queremos acompañarle. Y si al menos, por lo menos, ponga la petición de oración en oración@vas.cr. Caminos hay, alternativas hay, pero tiene que estar la voluntad de entender que ya no quiero vivir de la apariencia, porque vivir de esta manera no me bendice y no bendice a nadie. Y termino, número 7. Se las repaso todas así en una carrerita. La inmadurez es arrogante, es tempestiva, es impaciente, es desobediente a la autoridad. La inmadurez es incongruente, muy liviano para sí, muy grosero para los demás. La inmadurez vive de la apariencia. Y número 7, una característica de la inmadurez, que la persona es celoso, resentido y envidioso. 3 en una. Ahí le puse solo uno, pero hagámoslo 3 en 1. Celoso, resentido y envidioso. Mira, hasta sale como en verso, ¿verdad? Un versillo raro. Celoso, resentido y envidioso. Así es la persona inmadura. Primera de Samuel 18, verso 6. Ahora bien, cuando el ejército regresó, después de haber matado a David el filisteo, de todos los pueblos de Israel salían mujeres a recibir a Saúl. Claro, había logrado una gran victoria. Liras, panderetas, por eso nos llaman los panderetas, cantaban, bailaban, exclamaban con gran regocijo: Saúl destruyó un ejército. Hasta ahí va bien todo. Saúl viene entrando ahí en su caballo, feliz de la vida, y todo el ejército y con el botín de guerra. Él viene contento porque todo el mundo lo ha de idolatrar, lo ha de adorar, le han de decir cosas lindas, y el hombre viene feliz con la sonrisilla de: lo hice, a pesar de que soy un desobediente, a pesar de que soy un inmaduro, a pesar de que hago lo que me da la gana. Mire, esta vez me la jugué. Aquí vengo entrando y comienza a escuchar a la gente cantar y gritar el corito: Saúl mató a 1000, pero David a 10,000. Y qué feo, oiga, qué feo. Qué fea es la comparación, pero qué feo es lo que uno siente por dentro cuando uno es inmaduro, porque él tenía que haberse alegrado. Sí, yo maté a 1000, no importa, y qué bueno, David también, qué chiva que mató a 10,000. Pero ¿cómo que a aquel le aplauden más? ¿Cómo que a aquel lo levantan y solo falta que le den el reino? ¡Qué injusticia! Uno es el que se mata y reconocen al otro. Uno es el que se esfuerza y es al otro el que le dan los créditos. Es uno el que hace las cosas y mire, allá anda el otro haciendo lo que no debe. Y al final, ve, al otro le aplauden y a uno nada. Inmadurez. Celos, resentimiento y envidia. Inmadurez. ¿Y sabe por qué se va la inmadurez? Porque pasamos comparándonos con otros, cuando no deberíamos compararnos con nadie. Yo reconozco algo. Ahí sí. No, ya estoy cansado de reconocer todos mis pecados. Reconozca usted los suyos también. Qué triste, siempre reconozco yo los míos. Recuerdo una vez que cuando existía el rancho de Guanacaste, allá en la entrada por los Atillos y para la Juelita, había una esquina ahí por un rancho de Guanacaste. Ya lo eliminaron, ya no existe, hay una montaña ahí.
Y en esa oportunidad yo estaba empezando mis años mozos y comencé a predicar a los jóvenes y siempre con la idea de trabajar con los noviazgos. Entonces me invitaron a la radio, a las emisoras cristianas y anuncié que iba a dar un congreso de noviazgo. Yo iba de verdad muy emocionado porque dije, ahora sí, como lo anuncié en la radio, como ya soy pastor de jóvenes, seguro aquel que alquile el rancho de Guanacaste y seguro eso se va a llenar, ¿verdad? Va a ser una cosa de filas enormes, gente allá guindando en las cerchas del techo, gritando, por favor siga hablando. Miren, todo eso me lo imaginé, para gloria de Dios, pero todo eso me lo imaginé. Y entonces llegué temprano con mi equipo de gente allá de la iglesia, estaba emocionado de ver todo lo que Dios iba a hacer. Estuve en 2 radioemisoras cristianas, lo anuncié, de todo hice. 12 personas llegaron. Mi grupo de jóvenes era gigantesco, ni ellos llegó. 12. ¿No le parecen poquitos? Y para el que no quiere caldo 2 tazas, años después, esto fue ya hace como 11 años atrás, antitos de fundar Vida Abundante, ya yo trabajaba liderando desarrollo cristiano, predicaba en muchos países en Latinoamérica, andaba de país en país enseñando y me invitan a Expolit, la feria de libreros cristianos más grande de Latinoamérica, allá en Miami. Todos los años íbamos a exponer libros y ese día me toca a mí enseñar. Pero miren qué emocionante, porque enseñar allí, ahí solo enseñan los que son hiper reconocidos, Marcos Witt, y ahí enseñan el hermano Pablo, y ahí enseñan los grandes que usted ve ahí. En grandes me refiero a conocidos, ¿verdad? Nadie es grande delante de Dios, el único grande es el Señor, pero los muy reconocidos y resulta que en uno de los salones Marco Vega con el tema no sé qué emoción. Entonces yo cada año llegaba a ver a ellos enseñar, ahora me tocaba a mí y dije, this is my moment, es mi momento, es mi tiempo, ahora Señor me levantarás, aleluya. Mire qué lindo, ¿verdad? Todo lo que uno se cree en la cabeza, la inmadurez cochina. Sabe, mi mamá vivía allá en Miami, vivió 18 años allá. Entonces yo decía, ahora mi madre va a invitar a toda la Florida y todo el mundo va a llegar ahí. Y aquellos que me rechazaron hace años atrás en el rancho de Guanacaste, ahora para que sepan, voy a ir a enseñar a Miami. Uy, bajura. Pues resulta que llegué y para el que no quiere caldo 2 tazas le dije, habían 2 personas en mi salón. Mi mamá y la amiga de mi mamá. That's it. Porque el que no aprende la lección de humildad una vez la va a aprender después. O sea, algún día la vas a aprender. Allí enseñé en el salón. Yo les dije a mi madre que estaba ahí, a la amiga, un segundo, y fui a ver los salones de a la par. En el salón de a la par, Daniel Calvetti, como con 800 personas guindando. En el otro salón, ni le digo cuáles profetas habían, y así era la gente como moscas pegadas. Y en el mío 2. Mi mamá, ¿por qué es mi mamá? Porque seguro tampoco hubiera estado si no hubiera sido mi mamá. Se veía de donde Calvetti, lo sé, ahí está viéndome. Y la amiga de mi mamá, porque mamá, que vamos, que es mi hijo, que vamos. Y la amiga le decía, pero más bonito aquel, que vamos, que es mi hijo, que pobrecito. Mira, y ahí estaban las 2 y les enseñé a las 2 con un desánimo. Entonces enseñaba yo, y la Biblia enseña, obstinado de la vida, por inmaduro, por celoso, por resentido y por envidioso. Lección aprendida. Después de ahí ya no importa si hay 1 o hay 1000. Ya no importa si es una casa con 3 señoras o es un gimnasio con 3000 personas, como la última vez que me invitaron en México. Ya no importa. Una persona es suficiente, pueblo, para enseñarle, porque esa persona representa una generación. Y ese día dejé de compararme. Yo no soy ni Marcos Witt, aunque ese hombre se puso mi nombre. Yo no soy Daniel Calvetti. Yo no soy esos grandes. Yo no soy Dante Gebel que cuando enseña 1 millón lo ven. Yo soy Marco. Y a los que Dios quiere que llegue, a esos llegaré. Si son 5 serán 5, si son 500 serán 500. Pero disfrutaré cada minuto de mi vida y la gracia que Dios me dio a mí. Eso es lo que yo tengo. Dejaré de compararme, dejaré de estar pensando en que los demás me van a quitar un pedazo de mi reino cuando ni siquiera es mío.
celosos, resentidos, envidiosos. Tienen una necesidad constante de consuelo, ocupan que siempre le estén tocando un arpa, juzgan con prontitud, tienen mucha autoconmiseración, se enojan constantemente, carácter explosivo. Maten a David, dijo, toma cada cosa demasiado personal, culpa a otros por sus emociones, tiene dificultad para perdonar y sobre todo un apego excesivo a las cosas de este mundo. Saúl pensaba que toda la vida iba a ser rey. ¿Cómo salimos de la inmadurez? 1, siendo conscientes que somos inmaduros. 2, actuando en el espíritu opuesto de todo lo que le he dicho. Si usted es de los que le cuesta obedecer, conviértase en una persona que obedezca. Si usted es de los que son celosos porque a otros les va muy bien, en lugar de criticarlos, reconozca lo que otros han logrado. Déles gracias. Si usted es de los que a veces tiene temor de la gente que le quite algo, más bien comparta con ellos lo que usted tiene. Actúe en el espíritu opuesto, completamente contrario. Y entonces entenderemos lo que es la madurez del cielo y creceremos en paz con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Y Dios hará de nosotros un pueblo de gente capaz y bien formada para llevar adelante su mensaje y su obra. Termino como comencé. Todos somos inmaduros en muchas cosas y todos somos maduros en otras. Lo cierto es que yo le comparto esto primero para hablarme a mi propia vida, por supuesto, y para ver si en el camino alguna de los que están escuchando igualmente podemos decir: Señor, ayúdame, por favor, ayúdame. Vamos a orar, por favor, y vamos a pedir a Dios esa gracia de su Espíritu, que la necesitamos de verdad. Señor, gracias por tu palabra. Aquí en este púlpito hemos predicado de todo tipo de temas, Señor. Como dice la misma palabra, hemos tratado de hablar de todo el consejo de la palabra. Y hoy toca un tema como estos, que para muchos es sensible, porque nuestras características de inmadurez quizás a veces lo que más hace es golpear a la familia, aquella que tanto amamos. A veces los resentimientos, los celos, a veces, Señor, nos comportamos de maneras que no son correctas, a veces, y solo a veces somos tan incongruentes, a veces somos tan desobedientes o tan impacientes. A veces una decisión hace que todo el mundo salga a correr como loco y alteramos a la vida. A veces el orgullo nos gana, Señor. Hoy queremos crecer en paciencia, hoy queremos crecer en tolerancia sabia, hoy queremos crecer en tu gracia, Señor. Perdónanos porque alguna de esas cosas debemos tenerla. Tal vez no todas, Señor, pero sí alguna. Porque alguna de estas cosas debemos, Señor, erradicarla de nuestras vidas. Y como lo decíamos ahora, Señor, como lo decíamos ahora claramente, cuando ya crecí, cuando ya fui adulto, ahí tomé una decisión, y es dejar las cosas de niño atrás. Claramente nos llamas a ser niños, pero no en la madurez. Nos llamas a ser niños en la malicia, a ser niños en la dependencia, pero nunca en la madurez. En la madurez nos llamas a dejar las cosas de niños. Y hoy queremos, Señor, de todo corazón pedirte: enséñanos a crecer, enséñanos a tomar decisiones valientes, enséñanos a tomar decisiones buenas, enséñanos a tomar decisiones que te honren, enséñanos a crecer, Señor. No queremos envejecer sin madurar. Y más de uno de nosotros ya no estamos haciendo viejillos y seguimos en las mismas cuestiones. Queremos crecer mientras paralelamente maduramos. Oramos, Padre, sabiendo que tú nos escuchas, sabiendo que tú eres bueno. Y una cosa más: que tu Espíritu sea quien dirija mi vida. Perdona mis pecados, mis errores. Sé tú el centro de mi corazón, porque creo en ti, Señor. Y creo que la obra la perfeccionará hasta el final, pero muchas de estas cosas tendrán que ser trabajadas en el camino. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga y que la paz
y gracia del Señor les acompañe.